entrevistas en Tres Cosas que sé. Vamos a estar conociendo hoy junto a Richard Hernández a la artista plástica Fabiana Imola, una artista rosarina, criada en Fisherton, que se mudó hace muchos años al centro, ha ganado la beca Cuitca, ha tenido trayectoria nacional e internacional. Vamos a conocerla de tu mano, Rich. Bueno, en este primer micro, Fabi nos cuenta un poco la modificación que hizo de su casa de la mano del arquitecto Ángel Gentiletti y nos cuenta un poco ese nuevo habitar este espacio. En el primer micro nos cuenta un poquito de que su casa se transformó como en una muestra antológica y bueno, lo vemos en las imágenes. En la casa un poco me quedó como una muestra, como una especie de antológica, porque tengo obra de distintos periodos, del comienzo de mi producción y de hasta hoy, digamos. Y hice un proyecto nuevo, Ángel Gentiletti, un arquitecto de acá de Rosario que es un genio. Bueno, le digo a Ángel, me gustaría tener un espacio de taller. Bueno, y él produjo un espacio increíble en donde realmente también me cambió la vida porque estoy con luz día, con luz natural, produciendo en otro lugar que la casa en sí, una casa antigua ubicada en este lugar, se empieza a oscurecer por los edificios y es como hacer la resistencia. Cada pieza sí tiene un sentido estético, primero porque mi obra está muy vinculada con la estética, con la arquitectura, pero bueno, en el caso de acá del metal justamente, que esto es una pieza cromada, es una técnica del cromado, se hace acá en Rosario. Mi obra tiene un gran desarrollo en relación a la materialidad. Y también hay muchas variantes que voy usando, digamos, como que el concepto de mi obra, y hay una búsqueda hacia la belleza, hay una búsqueda de diferentes materiales, y hay también dentro de esa búsqueda hay búsquedas de color, de sombras, de reflejo. Por ejemplo, en el caso de esta pieza, esta es una pieza que ya es de otro periodo, de otra serie de obras, en donde la búsqueda, esta es una pieza en donde hay una búsqueda que parte de un dibujo de sombras de ramas que yo juntaba en el mar, en unas vacaciones, en una residencia que me había ido de artista y en esos momentos donde más yo me conecto con el dibujo y con la naturaleza. Porque toda la obra también tiene un engarce y un ensamble, un concepto que parte de lo natural, de diferentes estadios de lo natural. Por ejemplo, voy a la isla, en su momento cuando mi obra empezó, yo vivía en Fisherton, mi familia era de Fisherton y yo estaba en Fisherton rodeada de árboles como por ejemplo el liquidámbar, los pinos, las araucarias. También iba a Roldán a lo de mis tíos que tenían también araucaria y juntaba ese material y trabajaba con ese material, le fui dando fue un trabajo de experimentación. Esta obra tiene a su vez 21 años porque la hice en el año 2000 con elementos que son de la naturaleza, es madera liquidámbar, de la planta del liquidámbar y las piñas de los pinos de las araucarias, que a su vez yo hacía todo un trabajo pero muy de seleccionar por color, según del árbol que era, tenían un cierto color, también por tamaño, porque en estas partes finitas yo empezaba a trabajar con piecitas bien de la punta y en las partes más grandes los ampliaba. Y a su vez, en esta época, el calado lo producía con un dibujo que proyectaba en la pared y una madera en donde la calaba yo. Después empiezo yo a investigar, que aparece en el tema de lo digital, y empiezo también a interesarme por que mi obra pueda ser sostenida también en tenga distintos estadios de tamaño y distintos lugares donde se pueda instalar.